Buenas tardes, mi nombre es Franco Marchán, estudiante de Ingeniería Electrónica en la UNED de la materia Telecomunicaciones 1. A continuación presento el problema propuesto del tema 4, señalización digital banda base, donde tenemos un sistema de comunicaciones banda base con una señal de pulso rectangular, que la estoy resaltando, envía un bit cuando es igual a A en un periodo 0 menor que T periodo, y envía un bit 0 cuando es igual a menos A. Acá también la resalto. Sí, adicionalmente se adiciona un ruido gaussiano en el sentido amplio con una media de aproximadamente A medios, ¿cierto? Y una autocorrelación N0 igual al impulso de tau más a cuadrado entre 4. Un ruido sesgado con media diferente de 0, ¿cierto? La señal recibida es R de t igual a S de t, que es la que mencionamos al principio, más el ruido, que se representa como N de t. El receptor o la señal recibida es filtrada de manera adecuada, luego muestreada. En este caso necesitamos encontrar el rendimiento cuando el receptor tiene un filtro baja o low pass filter, por sus siglas en inglés, y también el rendimiento pero con un filtro acoplado. A continuación presentamos el problema resuelto, ¿cierto? Acá definimos nuestra señal de entrada, en este caso SD1, SD2, A y menos A, y adicionamos la media del ruido gaussiano, ¿sí? En un periodo de 0 menor que T. Fíjense, se logra reconocer la señalización polar con un ruido gaussiano de sentido amplio con media diferente de 0. Acá la tenemos presente también. Y la autocorrelación, como mencionamos hace rato. Bueno, tenemos que resaltar que como es en sentido amplio, también es el código y la varianza, en este caso, es igual a la potencia. Está muy bien. Se reconoce el B sub t igual a A medio o el valor promedio de las dos señales. Sí, de todas maneras acá mismo se comprueba. Adicionalmente, pues reconocemos que ya la señal más el ruido muestra un 1 binario y un 0 binario en su salida. El rendimiento se considera como la probabilidad de error de bits y bueno, por fórmula para el ruido gaussiano es esta que tenemos acá, ¿cierto? La diferencia de la señal de entrada al cuadrado dividido entre 4 veces la varianza al cuadrado y de todo eso su raíz cuadrada, ¿sí? Se asume que pues se tiene el valor S01 mayor que BT, mayor que S02, que es el valor que representa dentro de la señal. Empezamos acá a calcular el rendimiento. Bueno, primero que todo, para calcular el rendimiento tenemos que definir que el ancho de banda va a ser igual a un poco más de 2 veces el ancho del pulso, ¿cierto? Entonces acá R pues sería el, el ancho del pulso con un poco más, y ahí definimos nuestro ancho de banda, que al mismo tiempo es el inverso de la frecuencia que estamos tomando para muestrear, que en este caso es R. ¿Sí? Bueno, acá definimos ese 0,1 y ese 0,2 teniendo en cuenta el valor A más la media del ruido gaussiano, o menos A más la media del ruido gaussiano, como lo tenemos acá. ¿Sí? También podemos decir que en este caso la varianza o el segundo momento es igual a la densidad espectral desde menos infinito hasta más infinito de su f. ¿Sí? Y en este caso no tomamos en cuenta la densidad espectral, o lo tomamos como diferente de n sub 0 medios. También, bueno, por propiedades podemos definir la densidad espectral de potencia como la transformada de la autocorrelación, ¿cierto? Y bueno, por propiedad de dualidad,
que la presentamos acá, y por por tabla directa la transformada del impulso es 1. Entonces acá sacamos la transformada de la autocorrelación y ahí ya tenemos la densidad espectral de potencia, ¿sí? Y nos define con a cuadrado entre 4 como un nivel de C. También podemos decir que la varianza o el segundo momento es igual a la potencia, y la potencia la calculamos directamente como la integral desde menos infinito hasta más infinito de la densidad espectral de potencia, ¿cierto? Bueno, como ya la calculamos acá, sencillamente lo metemos acá, ya no iría desde menos infinito hasta más infinito porque en los valores antes de menos b y después de b es 0. Por eso tomamos nuestro intervalo como desde menos b hasta b, ¿sí? También por propiedades del impulso resaltamos que la integral desde menos infinito hasta más infinito del impulso de f es igual a 1. Y por linealidad separé la integral para analizarlo de una forma más clara, ¿cierto? Acá realizamos la integral, ingresamos los valores para saber el valor exacto y definimos el segundo momento o la varianza, ¿sí? Ya esto sencillamente es cálculo algebraico. Esto lo ingresamos en la fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Y acá tomamos en cuenta S01 y S02, ¿sí? Y bueno, acá está S01, S02, metemos el valor de la varianza, despejamos, se cancelan sus términos, 4 con 4, a medios con a medios, y finalmente obtenemos acá el ver con un filtro pasa-baja, ¿cierto? Volvemos al problema inicial y ahora buscamos el ver o el rendimiento con un filtro acoplado o match filter. Bueno, acá hay unos cambios, ¿cierto? Esto lo sacamos por fórmula para hacer un despeje, ¿sí? Y acá si tomamos la densidad espectral de potencia igual a n sub 0 medios. Para evaluar la varianza hay que despejar su d con la densidad espectral de potencia multiplicando por SD t sub 0 al cuadrado. Bueno, acá definimos el error de rata de bits o el rendimiento. Definimos nuestra señal igual que hace rato. Para calcular SUD evaluamos la integral desde 0 a t, desde S1 de t menos S2 de t, todo eso al cuadrado con respecto al tiempo. Ya tenemos definidas nuestras S1, S2. Sencillamente integramos y aquí obtenemos nuestro resultado 4a cuadrados de t. 4a cuadrados t. ¿Sí? En este caso la energía sería una señal de energía y tenemos la densidad espectral de potencia que calculamos hace rato. Entonces despejamos eso en la fórmula de rendimiento. Se vuelve a aplicar el mismo cálculo matemático, se cancelan en este caso estos dos cuatros y se sacan los valores cuadrados de la raíz. Acá bueno tenemos esta que es el rendimiento con el filtro acoplado y más arriba la tenemos también, pero acá yo la separé. Tenemos también el rendimiento con el filtro pasa-baja. Podemos observar que acá en el denominador hay un factor entero, ¿sí? Que en este caso con el filtro pasa-baja es mayor y eso genera una mayor probabilidad de error. En cambio en el filtro acoplado es menor, ¿cierto? Entonces por eso el filtro acoplado va a tener una mejor respuesta. Bueno, acá se puede lograr ver la diferencia del rendimiento entre el filtro pasa-baja y el filtro acoplado, pero notamos que también el filtro acoplado tiene una dependencia directa con la frecuencia en el denominador del rendimiento y por eso existe también una mayor probabilidad de error
en la frecuencia de C, ¿cierto? Bueno, para comprobar eso, nos vamos a meter acá en Simulink. Acá ya tenemos un esquema aproximado de cómo debería funcionar. Acá tenemos el random, el generador integral random que genera bits de 0 a 1. ¿Sí? Lo multiplicamos por una ganancia de 2 para aumentar el ancho, la magnitud. ¿Sí? Eso lo podemos observar acá. Vemos que va de 0 a 2. Y también le restamos un 1 para que quede centrada con un nivel de 0. Sí, sencillamente para observar. Si se ve acá menos 1, acá logramos observar la señal, ¿cierto? Centrada. Vamos a ver si la puedo agrandar. Ajá, ahí se ve. Desde menos 1 hasta 1. Ok, acá tenemos el canal con ruido, ¿sí? En este caso le estamos agregando una varianza de 3, que es aproximadamente un poco más del ancho de banda, porque para acá el periodo de muestreo es 1. Entonces si es un segundo, la frecuencia es 1, y bueno, como tiene que ser un poco más grande que el doble de la frecuencia, pues con 3 basta, ¿cierto? Acá tenemos el interval test, que sencillamente pues es un verificador para saber, un verificador de nivel después de que está más arriba de cierto nivel que configuramos acá. En este caso lo puse para 2 porque bueno, son todos los valores que salen acá mayores a 2. Cuando esté entre 0 y 2 sencillamente me va a generar un 1, y en caso contrario me va a generar un 0, cierto. También lo observamos acá. Luego el filtro, acá podemos ver cómo se comporta este verificador de nivel, ¿cierto? Y acá observamos la señal con el ruido. De todas maneras, vamos acá a cambiar la varianza, por ejemplo, a 0.1 para observar cómo se comporta. Procedemos a simular. Y si se pueden distinguir los pulsos entre menos 1 y 1, menos 1 y 1. Ahí se ven, claro, que con una mayor varianza, como estaba hace rato, como con las condiciones del problema, se aplica. Y vamos a observar al momento de simular el cambio que se genera, obviamente un cambio brusco. Adicional a eso, agregamos el filtro. En este caso vamos a utilizar un filtro Butterboard, de orden 1, ¿sí? Con una frecuencia en radianes, 1 por pi por 2, 3, vamos a poner 3 para que tenga el mismo valor que la varianza, ¿sí? Pues acá el comparador de nivel, directamente acá vemos nuestra respuesta del filtro, y metemos directamente al error rate calculation o el ver, ¿sí? Acá tenemos pues nuestra señal de entrada, ¿sí? Del transmisor directamente, y acá abajo tenemos nuestra señal recibida, ¿cierto? Entonces sencillamente procedemos a simular de nuevo, y acá vamos a ver cómo se comporta. Fíjense que por cada 100 muestras hay aproximadamente 30 errores, y eso nos genera una probabilidad de error de 0.297. En general, obviamente, por ejemplo, acá si cambiamos la varianza, la ponemos en 0.1, aplicamos, simulamos, vamos a ver el comportamiento del ver. Y hay un error muchísimo menor, claro. La varianza en este caso es una varianza muy grande, ¿cierto? También vamos a simular el comportamiento del orden del capacitor, del filtro. En este caso vamos a poner un filtro de orden 8, aplicar, volver a simular para ver su comportamiento. Acá se ve, cuando se logra comparar anteriormente, aumenta la probabilidad de error. Igual se vuelve a disminuir para comparar, disminuye claramente.
De esta manera podemos comprobar el funcionamiento de los filtros en Simulink. Se puede también ver cómo se puede adicionar ruido a través de un canal, cómo podemos generar bits, y en general sería ese el comportamiento del filtro de forma comprobada a través de Simulink.